Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, pues el tema de los contagios está siendo grave y importante en este momento. Pues es un tema del cual tenemos que hablar, ¿no? Y esta frase de yo tengo otros datos, pues ya es una de las top 10 de las frases célebres del gobierno de México. Esto de yo tengo otros datos. Y pues siempre tienen otros datos, ¿no? Nunca los datos son los mismos, nunca son los mismos. Y el problema es que pues nos confundimos y muchas veces no sabemos cuáles son los datos correctos. Pero pues ¿qué pasa cuando los datos del mundo son diferentes a tus datos? ¿Qué pasa en ese momento? El dato que manejan en el mundo es que los contagios de COVID están a la alza, duplicándose, triplicándose. Y todo esto en cuestión de días. En pocas palabras, están pues incontrolables. En cambio, en México, ¿cuál es el dato? En México, el dato que se tiene es que los contagios van a la baja. Ese es el dato. No sabemos a qué se debe. Quizás al detente, quizás a que no hay corrupción, entre comillas. El hecho es que ayer Hugo López-Gatell dio estos datos y decía esto. Y en México iremos comentando ocasionalmente cómo van avanzando los contagios de Omicron, pero insistimos, es la misma epidemia. Esta contabilización que se ha hecho de 32 casos que anunciamos recientemente, 42 que tenemos hasta ahorita registrados, tiene poco sentido porque la epidemia sigue siendo la misma. Prestar una atención deliberada a este elemento es distraer de los otros elementos sustantivos. Seguirán apareciendo casos de Omicron, como siguen apareciendo casos de Delta, en la medida en que la epidemia siga activa. Mientras siga activa en cualquier parte del mundo, seguirá activa también muy probablemente en México. Gracias. Pues vamos a comenzar desmenuzando estos datos que pues no coinciden con los datos del mundo. En el mundo los contagios están imparables, los contagios están rompiendo récords. Y en México estamos así. Abrimos la semana todavía con una reducción de casos estimados con respecto a la semana previa, y en este caso abrimos con menos 8%, en este momento menos 7%, terminaremos seguramente la semana con una reducción de al menos menos 1 o menos 2%. Cada vez menos y menos casos, dice Hugo López-Gatell. Pero pues, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo, fíjense, nada más para hacer un gran recuento. El Reino Unido comunicó 129.471 nuevos casos en las últimas 24 horas. Italia, 78.313 en un solo día. Cifra nunca antes vista. En Francia, récord de contagios. 180.000 nuevos casos tan solo en 24 horas allá en Francia. Estados Unidos. El 27 de diciembre del año pasado había 152.089 casos en Estados Unidos. Ahora, el 27 de diciembre de este año, estamos hablando de 543.415 casos contabilizados, casi 5 veces más. El promedio de contagios en una semana es de 267.000 casos, según lo está reportando el New York Times. Tan solo en Manhattan, 1 de cada 50 residentes se infectó la última semana. Y esta es peor, escuche usted. 1 de cada 5 neoyorquinos que se hizo la prueba la última semana salió positivo. Ya van 5 días consecutivos de cancelación de vuelos por falta de pilotos que no pueden ir a trabajar, pues justamente porque tienen COVID. La variante Omicron resulta, pues sí, ser muy contagiosa, aunque afortunadamente menos letal. Los casos de muerte no han aumentado en proporción a los contagios, afortunadamente, pero hace una semana la CDC calculaba que el 75% de los nuevos contagios eran de Omicron, que ya es la variante dominante, y ayer cambian la cifra, ayer dicen que se refiere al 58.6% de los casos son los que son Omicron. Aún así son muchos casos.
muchos casos. Y pues llama la atención que la cifra de casos de Omicron en México solo sea 42 casos. Y además dijo López-Gatell ayer que no valía la pena contarlos porque nos íbamos a distraer y además porque son parte de la misma pandemia. ¿Para qué contar los casos de Omicron si son parte de la misma pandemia? No miento, así lo dijo. Prestar una atención deliberada a este elemento es distraer de los otros elementos sustantivos. Pues la verdad no entendemos cuáles son esos otros elementos sustantivos. Lo que sí entendemos es que pues si no se hacen pruebas, pues no se reportan casos. Y mira este mapa que le pongo en pantalla. Este mapa que vemos en pantalla pues son las pruebas por cada 1,000 personas. Entre más oscuro el verde, más pruebas por cada 1,000 habitantes. Y México, como puede ver, está entre los verdes más pálidos, o sea, entre los países donde menos pruebas se hacen. Ahora sí, ya entendimos de dónde salió la cifra de ayer de López-Gatell cuando decía que estos son los números de casos. Vamos a escuchar. Esta contabilización que se ha hecho de 32 casos que anunciamos recientemente, 42 que tenemos hasta ahorita registrados. Solo 42 registrados, dice. Hasta acá sonó el trago amargo porque pues esto lo pueden poner, ¿no? Por este trago amargo que vemos, que solo hay 42, lo pueden poner justamente en el quién es quién de las mentiras, por andar diciendo que son 42 casos, cuando evidentemente son más, aunque sí, podría ser salvado de esta manera. No es falso, pero no es verdadero. Este tema de la pandemia, pues sí, fue ayer dominante en la mañanera. Hugo López-Gatell dijo que no se va a vacunar en México a menores de 15 años por 2 razones. Una es que la Organización Mundial de la Salud no lo propone o no lo avala, y la otra razón por la que dice que no se van a vacunar a menores de 15 años es porque pues lo que está pasando en otros países es que sobran vacunas y por eso lo están haciendo. Así es que pues ese es el tema de los casos, tenemos el tema ahí de los datos de México, los datos del mundo y pues no coinciden. Central FM. Equilibrio.